Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Señor, Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, sí Señor, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria. Padre, te adoramos, Señor, en este día. Glorificamos tu nombre, Señor. Te exaltamos, te engrandecemos, Señor. Tu rostro sobre nosotros. Tu luz, Señor, brille en este día sobre nuestras vidas, sobre nuestra alma, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados en este momento, Señor. Nos arrepentimos de toda mala obra, de toda iniquidad. Señor, renunciamos a todo espíritu de muerte, renunciamos a todo espíritu inmundo, Señor, en los aires, renunciamos, Señor, a todo pensamiento vano, a toda negatividad, a todo temor, Señor, lo renunciamos en esta tarde. Bendecimos tu nombre, Jesús. Oh Dios, levantamos tu nombre en alto, bien en alto en nuestras vidas. Señor, siéntate en el corazón
Señor, siéntate en nuestro entendimiento, siéntate, hace tu trono en nuestras vidas. Señor, en este momento, Padre, tú eres nuestro Dios, eres nuestro Rey. Señor, eres todo para nosotros. Glorificamos tu nombre. Señor, en este momento levantamos tu nombre en alto por sobre nuestra enfermedad, por sobre nuestras tentaciones, por sobre nuestros pecados, Señor, por todos los errores que podamos llegar a tener. Levantamos tu nombre en alto, Señor, en este mismo instante, Padre. Oh, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, Señor amado, el sacrificio de la cruz sobre nosotros, la obra redentora de la cruz sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, Señor. Te pedimos perdón por ellos, Padre. Perdónalos, Señor. Así como dijo Jesús, muchos de ellos no saben lo que hacen, Señor. Muchos de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros conocidos, oh Dios, no saben la magnitud de sus pecados, la magnitud, Señor, de las ofensas que hacemos a diario en contra de tu reino, Señor. Por eso en esta tarde te pedimos perdón, oh Dios. Perdónanos, Señor, misericordia por el mundo, misericordia por nuestros hijos, por nuestros nietos, Señor, que te ofenden, que te dan la espalda, que se olvidan de ti, Señor, que se han enfriado, que están ciegos, Señor, que caminan atados, encadenados en delitos y pecados, Señor. Oh, Padre, pero en este momento, Señor, queremos enviar tu palabra sobre ellos. Queremos enviar liberación, Señor. Enviamos ruptura de cadenas, Señor, apertura de cárceles, Señor, sobre todo aquel que está encarcelado. Señor, enviamos luz a sus ojos en medio de las vendas mágicas que el enemigo le haya puesto, Señor. Enviamos tu palabra. La Biblia dice que tu palabra es, Señor, como una lámpara, es lumbrera, Señor. La Biblia dice que tu palabra es como fuego y también dice que es como un martillo que quebranta la piedra. Enviamos esta palabra, Señor, sobre nuestros seres queridos. Perdónalos, oh Dios, porque como dijo Jesús, Señor, muchas veces te ofendemos y no sabemos el grado de ofensa, Señor, la burla que hacemos delante de tu trono, Señor, al caer en pecado. Señor, no comprendemos la magnitud de la ofensa que hacemos al cielo. Pero en esta tarde, oh Dios, nos arrepentimos, limpiamos nuestro corazón con tu sangre una vez más, Jesús, con el sacrificio de la cruz del Calvario. Limpiamos y aceptamos tu palabra, Señor, como regla de vida. Aceptamos tu palabra, Señor, sobre nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Padre, por todo lo que has hecho y todo lo que harás, Señor. Gloria a tu nombre para siempre. Gracias te damos en esta tarde, Salvador nuestro. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. La canción dice: Jesucristo, Él es Rey sobre todas las cosas. Amén. Así dice la canción esta. Dice que lo alabamos, lo exaltamos, engrandecemos su nombre. ¿Sí? Esta canción exalta el nombre de Jesús. Él es digno de todo honor, de toda gloria y de toda adoración. Aleluya. Y en este momento queremos compartir la cena del Señor junto con vos, que nos estás mirando del otro lado. Así que si tenés algo que represente la sangre de Cristo, allí te damos tiempo que te apures, y mientras vamos a compartir una palabra acá del apóstol Pablo, buscate un vasito con alguna bebida que tengas simbólicamente. Sabemos que esto es simbólico y vas a compartir este tiempo de cena del Señor con nosotros, ¿sí? La Biblia dice la cena del Señor, ¿verdad? Institución de la cena del Señor en Corintios 11, versículo creo que 28, 23, luego lo vamos a leer bien. Pero ahora quiero hablarte acerca de este apóstol llamado Pablo, un hombre que fue instruido, que fue bien enseñado, un hombre que fue preparado. Mucho tiempo antes de salir a predicar la palabra de Dios, este hombre se preparó,
él sabía cómo hablar, tenía mucha inteligencia, tenía muchos títulos, mucha sabiduría. El hombre podía concretar una charla con los grandes filósofos, con reyes, con los grandes sacerdotes y las grandes eminencias de aquella época. El apóstol Pablo, él podría entablar una conversación tranquilamente, el cual un gobernante una vez le dijo a Pablo: por poco me persuades. ¿Te acordás de ese, Charlie? ¿Quién era? Festo. Excelentísimo Festo. Ahí está, Festo le dijo a Pablo. Y le habló en la lengua que hablaba la abuela, en el dialecto que hablaba la lengua. La abuela de Festo le habló Pablo. 9 idiomas hablaba. Mirá vos, así que mirá Pablo si era preparado, ¿no? Pero vamos a descubrir Pablo, el corazón de Pablo, la humildad de Pablo, y quiero que nosotros recalquemos en esta tarde la humildad de este siervo de Dios llamado Pablo, ¿sí? Apóstol de Jesucristo. Él saca a relucir la palabra apóstol porque en la antigüedad no le creían a él que era apóstol, ¿verdad? Se decía que, los apóstoles tenían que haber visto a Jesús y haber sido parte de los 12, pero bueno, Pablo de una manera u otra contaba su experiencia, que él vio a Jesús, tuvo un encuentro con Jesús cuando él es llamado. Jesús mismo le dice: ¿por qué me persigues? Yo soy a quien tú persigues. Él perseguía a Jesús, ¿verdad? Y entonces le dice: Señor, ¿qué quieres? Y ahí Dios lo llama para que, dice que él iba a saber cuánto le iba a costar padecer el llevar la palabra de Dios en aquel tiempo. Bueno, un apóstol llamado a padecer, era Pablo, y vemos que este hombre era un hombre muy humilde, ¿verdad? Era un hombre muy, muy humilde por todo lo que está escrito en las cartas que él escribió a diferentes iglesias. Una persona que aprendió humildad. Vemos a un Pablo, Saulo de Tarso, cuando él dice que enfurecido iba a perseguir a los creyentes. Vemos que de repente él va con todos los títulos y toda la jerarquía que él tenía, nadie lo frenaba, nadie lo paraba. Y vemos ahí, podemos ver el orgullo de Pablo en esa instancia donde él cumplía con las órdenes, ¿verdad?, de los sacerdotes, de los escribas, de los fariseos, que perseguían la palabra de Jesús, perseguían a Jesús mismo. Y vemos que Pablo era un hombre que tenía orgullo y tenía de dónde agarrar su orgullo, dónde hacerlo valer a ese orgullo, ¿verdad? Pero vamos a ver que cuando él conoce a Jesús, tiene un encuentro con Jesús, la primera cosa que le sucede después de ese encuentro, ¿verdad? Él quedó ciego. ¿Se acuerdan ustedes que quedó ciego? ¿Leyeron? ¿Sí? Sí, quedó ciego. Muy bien, quedó ciego. Ahí está. Pablo quedó ciego y vemos que ahí fue la primera transformación. Primeramente tuvo el encuentro con Dios. Pablo no necesitó del reencuentro ni el recontraencuentro. Pablo necesitó un encuentro, ¿verdad? Amén. Y después de ahí arrancó el hombre y no lo paró nadie hasta el día que terminó su carrera. Y que el día que él terminó con todo lo que Dios le había enviado a hacer. Así que vemos que este hombre bíblicamente tuvo un solo encuentro, ¿verdad?, con Dios, y eso fue suficiente. Qué lindo que por ahí hay gente o hay pastores que hoy piensan que la gente necesita un encuentro, un reencuentro, un reencuentro-encuentro, un post-encuentro, un periodo más de encuentro por las dudas, y todo eso sale una plata, sale, ¿no? Tenés que tener varias monedas para los diferentes encuentros. Pero por la Biblia vemos que con solo un encuentro y gratis, el hombre puede cambiar. ¿Amén? Tu hijo, mi hija puede dejar las drogas con tan solo un encuentro gratis, ¿verdad? Gratuito ¿no? Puede encontrar la salvación y puede encontrar el favor inmerecido de Dios a través de su gracia. Puede encontrar todo. Con una sola vez que nos encontremos con Jesús, es suficiente. Eso es bíblico, no es nada
no es nada, no lo tenemos en un libro acá, en un libro extra, ¿verdad? Sino en la Biblia, la palabra de Dios, que vemos que los grandes hombres de Dios han tenido un encuentro. Isaías, por ejemplo, tuvo un encuentro con Dios y dijo, bueno, yo estoy en pecado. Ese encuentro lo llevó a reconocer que estaba en pecado, que estaba equivocado. Vino un serafín, y creo que fue un serafín, y le tomó las brasas de un altar y le quemó la boca. Y allí Isaías nunca más habló ninguna mala palabra. Vemos que Isaías tampoco fue un hombre que necesitó de varios encuentros para cambiar su vida. Y el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Y es el mismo Dios que en una sola vez Él puede transformarte. Y puede transformar a tu hijo, a tu hija. Una sola vez es suficiente para que lo toque y sea distinto. El mismo Dios que tocó una sola vez a Pablo es el mismo hoy Dios que se predica hoy, que con una sola vez, con un encuentro con Él y gratis, Dios te puede transformar en un hombre, en un siervo de Dios, en una sierva de Dios, preparado para entregar la vida por Él. ¿Sí? Gloria al nombre de Jesús. Bueno, yo también soy parte de esa época en que no hacía falta pagar para encontrarte con Dios, ni nada de esas cosas. Mi madre tampoco, mi padre tampoco. En Santiago del Estero, en medio del campo, no había estas cosas que hay hoy, pero sí el mismo Dios estaba allí. Y ese mismo Dios gratuitamente nos dio la salvación y nos fue cambiando. Y cuando entendimos y conocimos la palabra, fuimos entendiendo que no hay necesidad para el cambio que Dios quiere en nuestras vidas, no hay necesidad de pagar nada, sino que Dios lo que quiere es un corazón dispuesto. Y el corazón dispuesto, cuando se presenta delante de Dios, Él puede hacer lo que quiera con nosotros, gratuitamente. ¿Amén? Amén. ¿Sí? Es como el barro en las manos del alfarero. ¿Qué hace el barro en las manos del alfarero? Cuando lo agarra el alfarero, ¿qué hace? Lo moldea, ¿verdad? Y hace de acuerdo a la figura que pensó, lo hace, ¿no? Es tu vida y mi vida, que estás del otro lado, tiene que ser como la vida de Pablo, ¿verdad? Se puso ahí Pablo y le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres de mí? Pablo agarró toda su humanidad y se la puso en las manos de Dios, de Jesús, y allí Jesús moldeó un hombre con carácter, le cambió la soberbia, le cambió la altivez, lo transformó, ¿verdad? Antes era Saulo de Tarso el que mataba y después se convirtió en Pablo, el apóstol San Pablo, dice ahí la Biblia. Así que bueno, vemos la personalidad de alguien cambiado con un encuentro, ¿verdad? No necesito otros. El apóstol Pablo, y de que está escrito en la Biblia, en la palabra de Dios, queremos hablar en esta tarde. ¿Amén? Amén. Queremos hablar de este hombre que tuvo ese encuentro con Dios y Dios lo transformó. Este hombre tenía mucho de qué enorgullecerse. Tenía mucho de qué hacer alarde en su vida, y él podía predicar con las palabras más excelentes que podía un ser humano escuchar de aquella época. Él podría haber predicado. Pero vamos a ver cómo se presenta a la gente de Corinto el apóstol Pablo aquí en Primera de Corintios, capítulo 2, ¿sí? Y dice, Primera de Corintios, capítulo 2, vamos a buscar, dice, proclamando a Cristo crucificado. ¿Qué le parece? Bueno, Pablo en la antigüedad creo que si hoy viviera Pablo, seguiría predicando esto, a Cristo crucificado. Amén. No habría nada que lo pudiera mover de Jesús o de mezclar el Evangelio con otras cosas. Si hoy viviera Pablo, Pablo estaría hoy hablando exactamente este mismo mensaje. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 2, dice, el título dijimos que era proclamando a Cristo crucificado. Así que
hermanos, cuando fui a vosotros para manifestaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a éste crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, fíjese cómo cuidaba la fe Pablo, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Gloria a Dios. Padre, te pedimos que nos des luz sobre esta palabra, Señor, entendimiento, que nos hables a través de ella en este momento. Señor amado, necesitamos comer de tu palabra. Tu palabra dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, y en esta tarde queremos comer de esta palabra, queremos comer Biblia, Señor. Es la mejor comida que podemos tener, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bien, vamos a ver que ya el título nos deja entrever la línea de pensamiento que tenía Pablo. Pablo no te predicaba otra cosa sino que a Jesús. Amén. Y a este crucificado. Hoy vemos, porque todo lo tenemos que medir con lo que estamos viviendo, porque la Biblia es actual, si bien es profética, es para este tiempo, que la persona que realmente tiene amor por las almas, la persona que realmente tiene pasión y compasión por las almas, como el apóstol Pablo, tenemos que entender que nos tiene que predicar con la misma pasión que si estuviera Jesús en la tierra. Yo voy a una iglesia y yo quiero escuchar que me prediquen a Cristo crucificado. Amén. Eso tiene que ser el sentir de cada uno de nosotros, porque somos todos ovejas. Amén. Dice, Jesús dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas, ¿sí? Y no hay mejor ejemplo que el buen pastor, que Jesús, la demostración que Él se entregó en una cruz y entregó su vida por nosotros. Amén. Amén. Él es nuestro pastor, es el mejor pastor, ¿verdad? No vino a sacarte nada, ni a quitarte nada, ni a darte otro evangelio, sino su propia vida. Y la Biblia dice acá en Primera de Corintios, que Pablo vino a esta gente de Corinto y le habló de esta manera. Así que hermanos, ¿verdad? Cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, o sea, a Jesucristo, ¿no? Jesucristo es el testimonio de Dios y la palabra de Él. El testimonio, ¿por qué? Porque con tanto amor nos amó, dice la Biblia, que envió a su Hijo amado, a Jesús, ¿verdad? Hay un testimonio de lo que Jesús hizo, de lo que Dios hizo, ¿verdad? Y ese testimonio se llama Jesús. ¿Amén? Entonces, así que hermano, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. ¿Quién es el testimonio de Dios? Se llama Jesús. Amén. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, dice. O sea que el hombre tenía excelencia en palabras y tenía, ¿qué más? Sabiduría. Pero dice que con eso no fue él. Amén. No fue con excelencia de palabra para convencer a la gente con vanas palabrerías o con enriedo, de ninguna manera. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. O sea, que él no fue a investigar a ver cómo era la gente allá, qué cultura tenía, si tenía más sabiduría que otros, si podía hablar idiomas o podía expresarse para... O sea, en un sentido, él no fue a demostrar lo que él realmente era, un hombre sabio, ¿verdad? Un hombre con entendimiento, con sabiduría. Él no se fue a exponer lo que él era. ¿Amén? Amén. Él no fue a presentarse, decir, acá vengo yo, acá estoy yo soy Pablo, yo sé esto, porque yo. Él no fue ese. Fue
voy a presentar el Evangelio. Ahora, el Evangelio siempre se presenta con humildad y vamos a ver cómo lo presentó este varón llamado Pablo al testimonio de Jesús, al testimonio de Dios que se llama Jesús. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Todo lo que ello implica, mire usted. ¿Verdad? Jesús dijo, el que me sigue va a tomar su cruz cada día, ¿verdad? Y me va a seguir. O sea, Jesús vino a hablar, aunque en este tiempo muchos utilizan la palabra de Dios para otros fines, Jesús nos anima a cargar una cruz. ¿Amén? Es que si hay alguno del otro lado que está cargando una cruz hoy, la cruz es sinónimo de sufrimiento. Si estás pasando por alguna dolencia, algún sufrimiento, tu hijo está o tu hija está en problemas o en dificultades, estás llevando la cruz de Jesús y te mantenés firme en las cosas de Dios, estás llevando la cruz de Cristo. Amén. Y no hay nada de esas cosas que te doblegue y te haga volver hacia atrás, estás cargando la cruz como dijo Jesús. Así que buen cristiano. Y algunos no tenemos ni para la sube. Pero no importa, ¿ven? Seguimos cargando la cruz y seguimos este Evangelio de Jesucristo. ¿Amén? Gloria a Dios. No significa que nos conformamos con ser pobres, ni no creemos que Dios nos puede prosperar de ninguna manera, sino proclamamos a Jesús y el sacrificio de la cruz, como el apóstol Pablo. Dice así, y estuve entre vosotros, fíjese usted, con debilidad. Él no se mostraba fuerte ni superior a otros, mire usted, ¿verdad? Sino que se ponía a la altura de los creyentes. Había creyentes débiles, creyentes que ellos no podían superar a veces cosas, problemas, dificultades, y Pablo en ningún momento se hizo el superado. ¿Amén? Ni se hizo el superado, ni se hizo, bueno, a mí no hay enfermedad que me toque, porque soy Pablo, de ninguna manera. Dice que Pablo tenía un aguijón en la carne y él lo reconoce. Así que el hombre también tenía sus cosas de cualquier ser humano. No era el super Pablo ni el superhombre, él era un hombre que se sabía acomodar a diferentes públicos, ¿verdad? Se acomodaba y él siempre con humildad. Y eso es lo que tenemos que rescatar de los hombres de Dios. Cuando un pastor o una persona te habla desde allá arriba, ahí ya no tiene nada que ver con Dios. El pastor tiene que oler a oveja, amén. El predicador tiene que oler a oveja. El animador, quien sea que esté llevando una palabra, tiene que estar relacionado con la oveja, con la persona. Por eso él dice, y estuve entre vosotros con debilidad, ¿verdad? Él también pasaba enfermedades. Dice, y mucho temor. Fíjese cómo era un hombre. Vemos que acá el carácter de Pablo era temeroso, de un hombre soberbio, que mataba personas. De repente era un hombre que tenía debilidades y que también tenía temores. Y no solamente temor, dice, y temblor. Fíjese, ¿verdad? Dice, ¿sabe por qué es esto, hermano? Porque nosotros, los que hoy estamos predicando la palabra, viene un hermano y yo le predico de Dios, de la palabra, pero había un pastor que decía, yo no sé delante de quién estoy. Y es verdad, no sabemos lo que Dios puede hacer con esa persona. Porque hoy estoy delante de esta persona, pero si Dios la toma en sus manos y empieza a usarla, tengo que tener cuidado cómo la trato hoy. El trato que yo le doy hoy, porque por ahí es recién convertido, y hay gente que puede abusar de un recién convertido. Hay gente que lo puede usar, hay gente que puede manipular a un recién convertido, porque no conoce mucho la Biblia. Y contaba un pastor que decía que otro pastor le decía a él, ¿no te da vergüenza hablar así o por qué le pedís tanta plata a la gente? Y ese pastor le dijo, yo te voy a hacer una pregunta, le dijo. ¿La oveja qué produce?
lana, y bueno, yo le tengo que sacar la lana. Porque en México la lana es la plata, ¿no? Bueno, acá se diría esquilar. Tengo que esquilar las ovejas. Y hay mucha gente que le entusiasma a las ovejas y le habla mucha prosperidad y mucha cosa, pero le habla solo para esquilarla. Le habla de prosperidad y que se juegue con plata para sacarle la plata. Esa es la realidad que el evangelio que vivimos hoy. Vemos que Pablo andaba con mucho temor y temblor con la gente que tenía allí adelante, con la gente de los Corintios, ¿verdad? Aunque era una gente de mucho pecado, había mucha liviandad, había mucha cosa allí, se decía que cuando uno andaba en pecado en la antigüedad, se decía, bueno, seguramente aquel debe andar corintiando, ¿no? Dice que, por decirlo, ¿cierto? Decir corintiando. Corinto tenía una mala fama, tenía tanta mala fama de pecadores, de personas que cometían pecado, decía al tiro de una piedra, así que uno lo podía ver, ya estaban pecando la gente, estaban cometiendo, o sea, en una calle oscura que usted podía ver, ya estaban teniendo relaciones, o estaban cometiendo enseguida pecado, ¿verdad? Y entonces se decía este dicho en la antigüedad, seguramente ya andarás corintiando. Así que, fíjese, pero Pablo vemos que a esta gente muy pecadora y a esta gente que cualquiera le faltaba el respeto, Pablo los respetaba, ¿sí? Porque él sabía que de ese lugar Dios podía levantar grandes evangelistas, grandes siervos de Dios, y Dios puede hacer de lo peor, hacer algo que sirva, ¿amén? Amén. Y avergonzar a los que se creen. Así dice la Biblia, ¿amén? Amén. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cómo tratamos a la gente, ¿verdad? Y qué evangelio le damos. Primero tengo que comer yo de esa palabra, desmenuzar yo de esa palabra y luego compartirla. Hay gente que lee un libro y comparte la palabra de un libro sin que la palabra le haya tocado a él primeramente, ¿no es cierto? Y sin que la palabra haya penetrado, dice la Biblia que tiene dos filos. Primero te corta a vos y después corta al otro. Primero te toca a vos hasta los tuétanos y después, tocado y transformado y cambiado, vos podés compartir esa palabra a otro. Así es la palabra de Dios, es como espada de doble filo. Entonces tenemos que tener cuidado y andar con cuidado con las personas. No puedo tratar mal a la hermanita, no puedo tratar mal a los hermanos, ni estar con soberbia, ni con altivez, ni usarla. Hermana, venga para acá, hágame esto. Hermano, venga para acá, sírvame aquello. Venga, limpia aquello. No, toca, diga, como si fuera yo el mandamás. De ninguna manera. Pablo nunca se puso de mandamás con nadie, nunca se puso allí. No, pero bueno, yo soy el pastor, me tengo que dar órdenes. Jesús era el buen pastor. Y un día se ciñó una toalla y empezó a lavar los pies a los discípulos. Así que ese evangelio es el que dice Jesús, ¿verdad? Nunca habló Jesús de la prosperidad ni de tantas cosas. Jesús habló de este evangelio de humillación, de un evangelio de humildad, como el apóstol Pablo. Por eso Pablo dice que él quiere hablar y quiere presentar este evangelio a la gente, ¿verdad? Proclamando a Cristo crucificado, no proclamando la prosperidad, ni proclamando el pacto, ni proclamando tantas cosas que hoy se proclaman asolapadamente. Por eso yo les animo a la gente que abra los ojos en Dios, que examine la Biblia, a los creyentes viejos, nuevos. Hermano, examina la Biblia, estudia la palabra, estudia la Biblia y te vas a encontrar que la Biblia no es un libro de receta cómo prosperar, de ninguna manera. Hermano, yo deseo que seas prosperado, sí, como prospera tu alma. Sí, está hablando de una prosperidad espiritual. Todo lo que está en la Biblia se relaciona a lo espiritual. Y la añadidura viene de parte de Dios. La prosperidad es una añadidura. El buen trabajo es una, dice la Biblia, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás, ¿qué? Será añadido. Lo demás, la riqueza, la abundancia, todo va a ser añadido. Hay gente que lee un pasaje, un versículo, el otro día estaba escuchando a alguien que leía
algo de hacer caso a los profetas y a su palabra. Cuando la palabra de Dios se refiere a los profetas, no se refiere a la gente de hoy. Se refiere a los profetas que que escribieron la Biblia. Porque en la Biblia, en la antigüedad, no le daban bolilla a los profetas. Los mataban. Los mataban a los profetas, no le creían. Los ponían en cepo, les ponían cadena, los metían en cuevas, en cárceles. Por eso la Biblia exhortaba de hacerle caso, de oírle a los profetas. Pero está hablando, cada vez que uno predica una palabra, hay que llevarlo al tiempo en que se dijo, cómo se dijo y a quién se dijo. Amén. Amén. Entonces, la gente que te quiere sacar la plata hoy en día va a usar esa palabra para que vos le hagas caso a alguien que se autollamó profeta y te dice, porque acá hay prosperidad y usted va a prosperar siempre en buena tierra. No es así. Tenemos que predicar la palabra como está escrita y entenderla como está escrita. No podemos tergiversar la palabra. Por eso, hermanito que estás del otro lado, me estás escuchando, ¿verdad? Estudia la Biblia. Estudiala, no te quedes con una sola versión. Lee la palabra de Dios, no te quedes con una sola opinión. Aprende más. De esa forma no vamos a ser engañados. Amén. Amén. La hermana acá es terapeuta, ¿verdad? Sí. Estudió para terapeuta, ¿qué más? Masajear. No, masoterapeuta y técnica de rehabilitación. Masoterapéutica. Terapéutica. Y técnica en rehabilitación. Si yo vengo y le digo, no, mire, este ejercicio para que la pierna, no sé, se me ablande, la tengo que hacer de esta manera porque me dijeron así. Y la hermana me va a decir, no, vos tenés que hacer de esta manera, primero tenés que hacer sesiones de calor o de frío, después tenés que estar arriba de una camilla, tenés que estar en un lugar, no en cualquier lugar, porque estudió. Entonces, la persona que estudió, que aprendió de la palabra, yo no puedo venir con otra versión de lo mismo, que a mí me parece fácil, y querer sanarme o curarme, porque la persona que estudió va a saber cómo realmente yo me voy a mejorar, ¿verdad? Y tengo que hacerle caso. Amén. Pero si yo vengo desde un libro que escribieron y te cuento cómo se hace, nunca lo experimenté, te bajo línea de otro y nunca voy a tener la entrada al cielo porque estuve caminando equivocado. Amén. Entonces, mucho énfasis sobre hacerle caso a los profetas es hacerle caso a los profetas de la antigüedad, porque a ellos nadie les creía y nadie le hacía caso a su palabra. ¿Verdad? Jesús mismo dijo, y fue el mayor profeta Jesús profetizó que el templo se iba a rajar, se iba a partir, se rajó. Jesús profetizó que no iba a quedar piedra sobre piedra y se cumplió. ¿Verdad? Jesús es el mayor profeta. Y él mismo dijo, no hay profeta sino sin honra, sino su tierra. Sin honra, su propia tierra. Así que quiere decir que en la antigüedad a esos profetas no le daban la honra, no le creía a nadie. Ni a Jesús le creían. Entonces, esa palabra está enfocada hacia esos profetas, no hacia las personas que hoy se autollamaron profetas. Los profetas ya están todos en la Biblia, ya están ahí. De la Biblia para acá somos todos siervos inútiles. Ese es el cartel Amén. Que la persona se tiene que poner, que el siervo de Dios se tiene que poner. ¿Para qué tanto cartel? No tiene nada que ver eso, ¿verdad? Bueno, Pablo vemos que tenía esta ideología él. Él no exaltaba a nadie, él no tenía orgullo por nada, él lo tiraba todo por basura, dice la palabra, con tal de alcanzar el reino de los cielos. Y ese sentir yo tengo que enseñar a la gente, pero tengo que enseñar a ustedes, que ustedes tienen que darlo todo por basura, todo, con tal de alcanzar el reino de los cielos. Hoy hay gente que arenga sobre la prosperidad. Eso es basura. Pablo lo dio por basura. Jesús lo dio por basura. Jesús dejó su reino. Moisés lo dejó por basura. Moisés era el hijo del faraón, el nieto del faraón. Y lo dejó todo por basura con tal de cumplir el propósito de Dios. ¿Cómo tiene que ser tu predicación? Que me estás escuchando del otro lado. Tu predicación tiene que ser esa.
dejarlo todo, la prosperidad, el dinero, por basura. Si viene, va a venir por añadidura. Amén. Pero lo importante es que dejes de lado, en primer plano, eso y te enfoques en demostrar el Evangelio de Jesucristo y a este crucificado. Amén. Amén. Él murió para la salvación del alma, no murió para la prosperidad. La gente se equivoca hoy en día. Y vamos a arengar esto siempre porque creemos que es el verdadero Evangelio y lo vamos a mencionar siempre, aunque se moleste quien se moleste, vamos siempre a arengar que Moisés dejó el trono de Egipto, Moisés dejó todo, se fue al desierto, ¿verdad? Pasó hambre, para cumplir el propósito de Dios. Jesús hizo lo mismo. Este es el Evangelio que usted tiene que seguir, hermano, hermana, persona que está allí viendo esto por primera vez, tenés que mirar esto. ¿Amén? Amén. Vamos ya rapidito. Y dice así, y estuve entre vosotros como débil, con debilidad y con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y el poder. Eso es lo que yo tengo que demostrar en mis prédicas. Espíritu Santo y el poder que va a cambiar y transformar las vidas. Amén. Amén. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. En la antigüedad y en ese tiempo había mucha gente que peleaba porque allí estaba Apolo enseñando y estaba Pablo enseñando y ellos se habían agarrado ¡ay, qué lindo que predica Apolo! ¡Qué lindo que predica Pablo! ¡Qué lindo carisma que tiene me voy por aquel! Y Pablo dice, yo no vengo acá para que ustedes se peguen a mí o sean fanáticos míos, hinchas, fanáticos míos. No vengo a esto. Yo vengo a predicar de Jesucristo y a este crucificado. O sea, tu fanatismo, mi fanatismo tiene que ser por Jesús. ¿Amén? Amén. Y predicar siempre de Jesús, no fanático por la prosperidad de la gente. Hay gente que hoy está fanatizada en que la gente sea prosperada. Y cuentan testimonio de prosperidad. Y están fanatizados para que cambie el coche. Hermana, tenés que cambiar ese coche mañana. Hermana, tenés que tener esto. Y no se fanatizan por predicar a Jesucristo. Y Pablo dice, para que vuestra fe sea en ese Salvador, Jesucristo. ¿Amén? Tu fe y mi fe tienen que estar apoyada y nuestra mirada tiene que estar puestas en él. Pablo dijo, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. ¿Amén? Amén. No era puesto los ojos en las riquezas. Jamás Pablo habló de que yo te animo para que seas prosperado. No. Pablo dijo, yo te animo a que pongas los ojos en Jesús y lo demás vendrá por añadidura. Quédate tranquilo que Dios conoce lo que te hace falta. ¿Amén? Amén. Dios conoce. Muchas veces te hacen depositar plata, ¿verdad? Con la mentira de que seas prosperado. Si Dios sabe lo que a vos te hace falta. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Compartiendo esta palabra, quiero que compartamos la cena del Señor en este momento y voy a leer en el capítulo 11 de Corintios, ¿sí? Corintios capítulo 11, es el mismo Pablo, este hombre humilde, este hombre que lo dejó todo y lo dio todo por basura, lo que mucha gente hoy está luchando para prosperar, Pablo lo dejó por basura para agradar a Dios. ¿Amén? Amén. Es que no se puede servir a dos señores, dice la Biblia. Si tu señor es la riqueza, no lo podés servir. Así que tenés que dejar o uno y agarrar el otro, o dejar y viceversa, ¿no? Yo dejo todo. Así que a mí lo que quiero y lo que le digo a la gente que alcance la vida eterna. ¿Amén? Amén. Gloria al nombre de Jesús. Dice el versículo 23 del capítulo 11, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Fíjese, él lo recibió del Señor. Dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Amén. Tomó pan. ¿Sí? Algo parecido a esto.
era una cena común, no era una santa cena como mucha gente proclama hoy, ¿verdad? Es un término creo que venido de los católicos, la Santa Cena, la Santa Sede de Roma, el Santo Papa. No existe eso. La Biblia dice institución de la Cena del Señor. Vamos a hablar lo que la palabra de Dios nos manda que hablemos. ¿Amén? Amén. Entonces, dice así: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y hoy vamos a orar por este pan que simboliza el cuerpo de Cristo. Padre, en este momento, en esta tarde te damos gracias, Señor, y queremos, oh Dios, participar de esta cena, Señor, y partimos este pan en este momento, Señor, y lo compartimos porque sabemos que tú te partiste en muchos pedazos en la cruz para que el mundo sea salvo, Señor. Dice la Biblia que fuiste desfigurado, dice la Biblia que tus llagas y que por tus llagas fuimos sanados. Dice la Biblia, Señor, que tu sangre, Señor amado, nos limpia de todos nuestros pecados. En este momento, Señor, queremos participar de esta cena y reconocer y saber, oh Dios, que tú exhibiste a nuestros enemigos en la cruz del Calvario. Los venciste por nosotros, Señor. Gracias te damos por ese sacrificio que hiciste en la cruz. Gracias, Señor. Amén y amén. Por favor. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor. Gracias te damos, Jesús, en esta tarde. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Dice, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, bueno, el cuerpo de Jesús que por vosotros es partido. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a compartir el pan primeramente. Gloria al nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Compartimos el pan. Amén. Gracias, Señor. Bendecimos a cada hermano. Gloria a Dios. Bendiga a su hermano. Amén. Gracias, Señor. Para vos que estás del otro lado, amén. Te comparto simbólicamente el pan. Charlie ahí. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Vamos a cantar una canción. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Sí, Señor, fue así por fe, yo vi a Jesús
Dios, aleluya. Gracias, Señor, por tu cuerpo que por nosotros fue partido. Amén. Y dice que Él tomó la copa y dijo que bebiéramos de ella, porque esto simbolizaba la sangre. Amén. Así que vamos a beber de la copa. Gloria al nombre de Jesús, porque esto simboliza la sangre del Señor. Amén. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sí, Señor, en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Aleluya. Fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Gracias, Señor, te damos en esta tarde. Señor, tu palabra dice que cada vez que bebiéramos de esta copa y comiéramos este pan, Señor, tu muerte anunciábamos, Señor, y que tú ibas a venir a buscar a tu iglesia. En esta tarde, Señor, glorificamos tu nombre, te exaltamos, oh Dios. Te bendecimos, Señor. Tú un día vas a venir a buscar a tu pueblo, Señor, y nos vas a llevar a las moradas celestiales, Padre. Así, Señor, dice tu palabra, Señor, y nosotros lo creemos. Tú fuiste a preparar moradas, Señor, para que donde vos estés, nosotros también estemos, Señor. Te glorificamos, Padre. Ayúdanos a no contaminar tu palabra, a no predicar algo diferente, Señor. Quita todo amor al dinero, Padre. Señor, que nuestra prédica sea a Jesucristo crucificado, Señor. Que nuestra prédica sea con temblor, con temor, Señor, para no hacer errar a tus ovejas, para no hacer equivocar el camino a tus ovejas, Señor. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos a no ser fanáticos de tal iglesia, de tal otra iglesia, Señor. Que podamos estar unidos todos, oh Dios, y saber, Señor, que tenemos que ser fanáticos del reino de los cielos. Ayúdanos a predicar que hay que buscar primeramente el reino de Dios y tu justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, Padre. Ayúdanos a predicar eso, Señor. Ayuda a predicar a cada pastor, a cada pastora, Señor. Oh Dios, que tú dejaste tu trono, Señor, te hiciste pobre, Señor, que tú no tenías dónde recostar la cabeza. Cuando hay una iglesia hoy en el mundo que está luchando por ser prosperada y le enseña prosperidad a la gente, tu verdadero evangelio que predicaba Pablo, Señor, habla de que tú no tenías dónde recostar la cabeza. Padre amado, no queremos ser conformistas, pero sí sabemos, Señor, que tu palabra dice que tú sabes de lo que nosotros tenemos necesidad. Y si tú, Señor, le das de comer a las aves de los cielos y cuidas de ellas, tu palabra dice que también cuidarás de nosotros. Que cada pastor pueda enseñar esto en las iglesias, Señor. Saber que dependemos de Cristo Jesús, saber que dependemos de ti, Señor. Predicar a Cristo crucificado. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga mucho. Estamos finalizando ya este tiempo. Le damos gracias a Charlie por estar en los controles. Amén. A la hermana Nelly, a Emilia, a María, ¿sí? Y gracias por las ricas pizzas que compartimos hoy. Bueno, Dios los bendiga a todos. Mi nombre es David Isaías Ferreira. Estamos acá en la calle Luis Braille 1836, entre Lorenzini y Estrada, del cruce Varela. Te esperamos cuando quieras los días de reunión. Dios te bendiga mucho.